Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigrel que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, negra noche que quiere decir, neoliberal que quiere decir, del capitalismo desbocado. Siempre tenemos que entender muy claro qué es el neoliberalismo. Entre las formas de Estado existieron varias que se les ocurrió a los seres humanos. Unas, pues habían los estados monárquicos, donde el señor rey monarca era el que decidía la suerte y muerte de la gente. Luego tenemos los estados eh, que no eran monárquicos, lo que llamamos los estados republicanos, en los cuales se distribuía el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Pero en general, Estado significa el uso exclusivo de la fuerza, de la autoridad, dentro de un espacio territorial y sobre un número definido de personas. Y ese derecho a usar de manera exclusiva la fuerza, pues dio origen a numerosos tipos de estados. Hay estados que son libres y asociados. Palaos es un estado asociado de los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas de Palau son las fuerzas norteamericanas, lo mismo que el estado, lo que fue pues, Puerto Rico, un estado libre asociado, donde el ejército era el ejército norteamericano el que le custodiaba a Puerto Rico. Pero hay estados que ni siquiera tienen eso. Por ejemplo, Liechtenstein es manejado en sus asuntos internacionales directamente representado por Suiza, o San Marino es representado por Italia, o el Vaticano también es un estado libre. El Vaticano sí es un estado libre que maneja su propio poder a pesar de ser tan pequeño, pero no tiene ejército. Entonces tenemos otros estados que no tienen ejército. El estado de Costa Rica no tiene ejército. Entonces el uso exclusivo de la fuerza no es en manos del ejército, sino es en manos de una policía. Pero hemos tenido estados que son, entre paréntesis, sin ejército propio. Por ejemplo, Alemania hasta hace poco no tenía ejército propio, y el ejército de la OTAN y el ejército norteamericano son los que han manejado ese país. Lo mismo ha pasado con el estado de Corea, en Corea del Sur, donde no es un estado que tiene ejército propio. Entonces el uso exclusivo de la fuerza no es propio de Corea del Sur, ni el uso exclusivo de la fuerza no es propio de Alemania. Estamos hablando de dos potencias mundiales. ¿Qué es entonces la política? Para entender nuevamente lo que es la política, pues nuevamente nos dirigimos a este cuadro que hacemos aquí y tenemos política, que es, política no es sino el orden que existe en una sociedad y en un espacio geográfico donde se procura la vida. Ese orden depende de leyes, depende de autoridades, depende de funcionarios, depende de lo que se llaman políticas estatales, dando origen al Estado. ¿Por qué es importante la política? Porque la política es la forma como los seres humanos establecen orden en sus relaciones. Eso es simple. Entonces entendemos que por un lado está la vida, que es lo más importante, en un espacio territorial, porque si en ese espacio territorial no hay vida, viene la guerra, vienen las pestes, vienen las catástrofes naturales, vienen todo, pues no tiene sentido el Estado. El Estado tiene que ser un Estado para proteger la vida. Segundo, en ese Estado ha habido una sociedad, y en esa sociedad ha habido, bueno, una religión, ha habido una lengua, ha habido creencias, ha habido costumbres, ha habido educación, ha habido información, ha habido conocimientos, ha habido memoria. Y en ese, ahora nos toca entender cómo ese Estado está ordenado. Y eso se llama política. Y por eso soy un consejero de política también. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento? Estamos viviendo unas elecciones en Ecuador que cuestionan la institucionalidad
Y la institucionalidad de Ecuador se basa en una constitución. Esta constitución es la constitución número 46. 46, el mismo número de presidentes que tiene Estados Unidos es el mismo número de constituciones que tiene Ecuador. Y la constitución es las veces en que hemos vuelto a establecer, a crear un Estado. Hemos creado 46 veces el Estado ecuatoriano. Y estas 46 veces que hemos creado el Estado ecuatoriano, hemos creado en cada una de esas veces leyes. En el Ecuador existen tantas leyes que no es posible hacer justicia. ¿Por qué? Porque hay leyes que no se derogaron y que contradicen a las nuevas leyes. Entonces no es posible hacer justicia en Ecuador, es el gran problema, porque la realidad es muy diferente a lo que existe. Ahora bien, nos encontramos entonces frente a un hecho consciente, a un hecho real. Tenemos entonces un Estado que en este momento se enfrenta al gran problema de que su constitución durante estos 4 años, la de 2008, fue despedazada y se la hizo específicamente para perseguir al gobierno anterior. Dejó de ser una constitución que beneficiaba a todos los ecuatorianos y se le creó una constitución y se hizo y se fabricó durante estos 4 años una constitución, una serie de leyes que permitan evitar el retorno del llamado socialismo del siglo XXI. ¿Y qué era el socialismo del siglo XXI? Era el lado opuesto al neoliberalismo. En el neoliberalismo, ¿qué es lo que se persigue? En el neoliberalismo lo que se persigue es el Estado mínimo, se llama. Un Estado que tenga la menor cantidad de personas, la menor cantidad de leyes, la menor injerencia en la vida de cada individuo, que es un Estado entre lo que se llamaba el Estado anarquista y el Estado marxista-socialista. En el Estado anarquista se procuraba que el Estado no exista, que las relaciones entre los seres humanos estén reguladas de acuerdo a cada identidad y a cada grupo humano, sin que exista un Estado que decida la suerte y muerte de esos seres humanos en ese territorio. Eso se llamaba anarquismo. No hay ley. Las leyes que se hacen son temporales y solo rigen en un espacio mínimo, una circunscripción específica. En el Estado neoliberal se busca el Estado mínimo, la menor cantidad de empleados públicos, la menor cantidad de empresas públicas, la menor cantidad de impuestos, la menor cantidad ¿Y qué resultado tenemos frente al Estado del socialismo del siglo XXI? El Estado socialista del siglo XXI, en cambio, se llama el Estado inversionista. Es el Estado en el cual lo que no hace, el Estado se convierte en un competidor de la empresa privada, de la iniciativa privada. Entonces, evita que la iniciativa privada, que la empresa privada, que los ricos tengan monopolio y formen trusts, formen consorcios, formen asociación de floricultores, asociación de exportadores, asociación de industriales, asociación de farmacéuticos, y luego entre ellos acuerdan cuál es el precio a cómo se debe hacer las cosas, de tal manera que ellos no hay competencia entre ellos, simplemente hay contubernio. Entonces el Estado quiere romper ese contubernio y crea una competencia. Entonces el Estado dice, bueno, no va a ser solamente una empresa privada la que va a dar salud, también voy a dar yo la salud.
No va a haber solamente la educación particular, también va a haber la educación estatal y va a ser tan competitiva y tan buena como la educación privada. No va a haber solamente una forma de telefonía celular. Yo también entro y pongo mi telefonía celular. No va a haber solo los bancos privados. Yo también tengo mi banco privado. No va a haber solamente eh, empresas constructoras privadas. Va a haber empresas constructoras estatales, el Colegio de Ingenieros Militares, los ingenieros militares del ejército. No va a haber, es decir, Estado competidor. Ese es el socialismo del siglo XXI, un socialismo en el cual se pretende que los ricos no formen un contubernio, una mafia, un cartel y decidan cuánto tienen que ganar, quién tiene que ganar, dónde se tiene que vender, se repartan el territorio nacional y todos somos víctimas de ellos. Por ejemplo, los bancos se ponen de acuerdo en cuánto tienen que cobrar el interés. Las casas farmacéuticas se ponen de acuerdo en cuánto tienen que comprar por la aspirina o por esta otra cosa. O las farmacias, las cadenas farmacéuticas. En fin, esto es lo que trata de hacer. En Estados Unidos existe un sistema antimonopolio que impide que, por ejemplo, Facebook en este momento pueda ser dueña de todo ese montón de empresas que tiene y le están obligando a dividirse. Lo mismo pasó con las empresas de Bill Gates. Y lo mismo pasó con otras empresas grandes, inclusive Pepsi Cola, inclusive a Rockefeller, lo obligaron a dividir sus empresas o a crear competidores, a competir, porque estaba prohibida la ley monopolio. Pero en nuestros países no. ¿Por qué? Porque las transnacionales eran monopólicas. Nadie más que Texaco explotaba el petróleo de Ecuador. Y nadie más que una empresa norteamericana que tenía barcos daba energía eléctrica. Y nadie más que una empresa farmacéutica nos daba las medicinas. Eso es lo que ha tratado de quebrantar el socialismo del siglo XXI. Pero en este momento, en la campaña electoral, lo que se pretende es eliminar al socialismo del siglo XXI y para eso inclusive se crearon una constitución y unas leyes para evitar el retorno, por ejemplo, de Rafael Correa. Se le prohibió volver a ser candidato. Ahora le han prohibido que pueda poner el candidato de Correa el nombre de Correa. Es decir, se hacen leyes con dedicatoria. Y eso es el problema que nos enfrentamos en este momento. Tenemos unas elecciones en las que se trata de mantener o de retornar al Estado neoliberal a como dé lugar. Y al mismo tiempo hay un choque con el Estado del nuevo socialismo latinoamericano, socialismo del siglo XXI, y usted tiene que decidir, usted quiere un Estado inversionista que dé empleo, que cree obra pública, que cree hidroeléctrica, que cree carreteras, que haga puentes, o usted quiere una empresa privada que haga eso mismo. Esta es la gran discusión por la cual usted va a votar en este momento. Muchas gracias.